con Dios. Así que empieza Hechos en el capítulo 1 y versículo 1 diciendo: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que los ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que estaban reunidos y eran como 120, y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llamaba Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito: que su habitación quede desierta, que nadie viva ahí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Y entonces señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y el apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte y esta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Y es parte de la lectura que tenemos en el primer capítulo de los Hechos. Y me llama mucho la atención porque es un pasaje hermoso, ¿verdad? Porque nos habla acerca de una instrucción de Jesús en donde dice: vayan y reúnanse, esperen allí, va a venir, hay una promesa para ustedes. Y también ellos tienen la oportunidad de ver al Señor, uno, resucitado, dos, verlo ascender, ¿verdad? Y recibir la promesa de decir: así como Él se va a volver. Y esta es una promesa maravillosa para nosotros también, que nos llena de esperanza. Y hay mucho en este pasaje, pero hablando un poco del tema de conexiones saludables, y yo veo en este pasaje algo maravilloso, promesa de parte del Señor, y hay una invitación a la unidad, a no estar solos ni mal acompañados, sino que es una invitación a vayan y júntense, permanezcan juntos. Y también en esa promesa van a recibir al Espíritu, va a llegar sobre ustedes el Espíritu. Y esa también es una promesa, no van a estar solos, Él los va a acompañar, ¿verdad? Esa constante invitación a no estén solos. A mí me parece impresionante, y justo leí un comentario de lo que tú estás diciendo y decía, y el comentarista decía: veo tres
3 pasos importantes en hacer decisiones piadosas. Los discípulos estaban haciendo 3 cosas: obedeciendo, estaban en convivencia y estaban en oración. El Señor les había dado instrucciones, pero ellos fueron obedientes en esperar y en hacer lo que el Señor les ha dicho. No se muevan, ¿verdad? Quédense acá, y ellos se quedan en convivencia y estaban en oración, porque dice que estaban constantemente clamando al Señor, y el Señor les da ciertas instrucciones de vénganse para acá, pero esperen esa promesa del Señor. Y creo que, como tú decías, habían conexiones entre ellos y estaban siendo obedientes, y creo que su primera conexión era con Jesús. Y creo que esa debe ser nuestra primera conexión para luego conectarnos con los demás e invitarnos a estar cerca del Señor, ¿verdad? Viendo el tema de la unidad, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, el jueves hablábamos cabalmente del tiempo de la crucifixión y muere Jesús, ¿verdad? Yo me pongo a pensar todas las dudas que pudieron haber habido en ese momento, ¿verdad? O sea, en el sentido, ¿habrá sido real al que seguimos o no? Pero, Todos los miedos. Todos los miedos, pero al final de cuentas ellos obedecieron. Inclusive cuando el Señor pasa esos 40 días, a muchos les tuvo que comprobar que sí era Él. O sea, había gente que todavía dudaba si eso existía. Pero no solo la fortaleza de la obediencia, de la unidad, pero cabalmente la promesa que iba a venir el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer cosas mayores de las que habían visto con Él. Imagínense ese. Y ahí es donde yo digo que definitivamente Jesús es tan real que un montón de locos creyeron, inclusive dieron su vida por ese objetivo, por esa unidad del cuerpo, para poder proclamar a ese Jesús, ¿verdad? Entonces yo creo que es maravilloso. A mí, leyendo este pasaje, me emociona y me llena mi corazón, porque saber que hay esperanza, que juntos podemos hacer las cosas, porque cada uno de nosotros pues conformamos al cuerpo de Cristo, pero sobre todo que dejó a su Espíritu Santo para que nos acompañe, nos consuele, nos redarguya, ¿verdad? O sea, este pasaje para mí es maravilloso, Ricky. Es genial, y lo que decías ahorita es lindo porque en ese momento nosotros podemos ver la manifestación del Espíritu Santo y cómo entonces se convierte en esa persona que está con nosotros y que nos acompaña, que permite que nosotros, aunque estemos solos en lo físico, no estemos solos ¿verdad? Por dentro. O sea, nosotros nos sentimos literalmente acompañados porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y es una de esas escrituras que son lindas. Julio decía, es la continuación de los evangelios, y literalmente eso es, ¿verdad? Solo que me gustaba muchísimo. Me gusta mucho cómo lo dice un comentarista. Él dice, en realidad no se debería llamar el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos de Jesús a través de los apóstoles, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en realidad ya es Jesús manifestado a través de sus apóstoles. Y creo que nos da el orden correcto. Y miren, eso se los digo solo porque de veras yo no me aguanto. Cada vez que leo este pasaje a mí me gusta muchísimo que comienza, imagínense, así comienza Hechos. Dice, estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y a mí me gusta tanto porque esa es la clave del cristiano. Nosotros somos muy buenos para hablar, pero somos muchas veces no tan buenos para hacer. Y la descripción de Jesús me gusta porque dice, Él hacía y después enseñaba. Y es lo que a nosotros nos corresponde, y poder estar unánimes juntos. Y Florecita decía eso, qué cosa más linda que estaban reunidos, y la Biblia nos presenta los detalles para que nosotros entendamos estar juntos, estar en oración, estar verdaderamente en un mismo sentir, en un mismo bautismo. Eso es lo que nos hace a nosotros poder permanecer y poder crecer juntos, ¿verdad? Entonces, hoy el tema es, vamos a estar hablando acerca de la soledad, y digo yo, aquí está la solución, o sea, la solución verdadera para una vida en la que no nos sentimos nosotros solos, sino acompañados por el Señor, pero también por otras personas. Ajá. Y depende mucho, yo no sé, ¿verdad? Porque aquí habemos diferentes temperamentos. A algunos temperamentos y personalidades se les da más el estar con gente, a otros se nos da menos estar con gente, pero en el camino hemos descubierto que es necesario, aunque uno crea que no, ¿verdad? Eso después lo vamos a ir descubriendo, pero... Y al final de cuentas, el Espíritu Santo lo que viene a hacer es una mediación entre las relaciones, porque sin el Espíritu Santo, bueno, los que tienen se jalarán el pelo, ¿verdad? Pero es a veces difícil, inclusive las relaciones. Y dice, yo prefiero evitar y estar solo. Pero como decía Ricky, o sea, el Señor nos puso aquí para ser un solo cuerpo. O sea, necesitamos unos de otros. Y el Espíritu Santo es una guía para nuestras relaciones, ¿verdad? O sea, si uno se siente incómodo en algún momento, ¿verdad? Buscar la presencia del Espíritu, y Él nos va a guiar para mantener esa unidad. Y eso que mencionas,
Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver el manual del temperamento de Tim LaHaye y él menciona ese tema de los temperamentos y él dice, pues tú eres de una forma, Dios te dio estas características, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de ir haciendo variaciones, de ir modificando cosas. Y es esa parte precisamente, porque cualquiera puede decir, sí, yo prefiero estar solo o por mi forma de ser la gente no quiere estar conmigo. Pero el cabal de ese pasaje nos está hablando del Espíritu Santo llegando a nuestra vida para hacer la obra del Señor, para impulsarnos a hacer lo que el Señor espera de nosotros. Pero el Espíritu Santo también tiene la capacidad de transformarnos, porque yo estoy convencido que el Señor no espera que estemos solos. Ah, no, totalmente. Incluso Eva fue creada en respuesta a la soledad de Adán, ¿verdad? O sea, Dios no nos creó para estar solos. A mí el manual de Tim LaHaye me parece fenomenal, pero la versión mujer me gusta aún más. Okay. Y la versión mujer que lo escribe con su esposa se llama La mujer sujeta al Espíritu Santo. Ah, okay. Entonces se llama Los temperamentos y habla acerca de cómo nosotros para vivir en plenitud debemos sujetarnos al Espíritu Santo. Y esa es la promesa que habla Hechos, ¿verdad? Eso es lo que me parece tan lindo de Hechos, y es que el Señor, sí, asciende, el Señor se va al cielo, pero dice, no los voy a dejar solos. Es más, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, va a venir el que los va a guiar. Y esas somos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de no estar solos, sino cuando recibimos a Jesús, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo habita en usted. Usted ya no va a estar solo nunca más, ¿verdad? Sino el Señor va a estar con usted. Y creo que esa es la esperanza más linda que nos puede dejar hechos a nosotros, ¿verdad? Y pedirle al Señor entonces este bautismo del Espíritu Santo, porque como decías ahorita, lo lindo es que cuando nosotros conocemos a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu viene y nos sella y mora en nosotros. Y aquí todavía se nos da como un paso, por decirlo de alguna manera, un paso todavía más allá, y es un bautismo en el Espíritu Santo. Y sabes, es lindo porque cuando uno lee el término bautismo aparece de diferentes maneras en la Biblia y tiene diferentes significados, pero al final tiene que ver con una inmersión. Pero me gusta porque cuando habla de este tipo de bautismo no es una inmersión momentánea, sino que es una inmersión. Y fíjense que una de las acepciones del término es sumergir repetidamente. Y me gusta porque para mí ha sido interesante entender que no es una vez, no es, ay, voy a aceptar al Señor y con eso tengo, sino que es como regresar al Señor repetidamente. Y este bautismo tiene que ver con estar con el Señor y estar verdaderamente de manera repetida, siendo inmersos en la presencia del Espíritu Santo, y con eso nosotros vamos a poder alcanzar todo aquello que Jesús tiene para nosotros. Porque miren, cuando uno lee la historia aquí, después de recibir ese poder de que Jesús había prometido, aparece un Pedro que nosotros, a mí me fascina, ¿verdad? Porque todos le tiramos a Pedro. Pero Pedro era un toro, ustedes. Pero viene y después de haber negado a Jesús, que es por lo que nos recordamos probablemente de él, viene y ya con el poder del Espíritu Santo, después de haber sido bautizado, puede tener la valentía de predicar, de presentar el Evangelio y de hacer cosas que uno ni siquiera se hubiera podido imaginar. Entonces, yo lo quiero invitar a que usted verdaderamente le pida al Señor. Hoy, mire, durante el día, pídale y dígale, Señor, yo necesito ese bautismo del Espíritu Santo del que tú hablas y quiero recibir el poder que tú tienes para mí. Porque le digo que una vida sin el poder del Espíritu Santo es una vida que no cumple con la expectativa que Dios tiene para nosotros. Pero con el poder del Espíritu Santo es impresionante lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Yo nunca pues no soy ni psicólogo para analizar los diferentes tipos de temperamentos de cada uno de los discípulos. Pero eso a un Juan que al final dónde termina, qué es lo que escribe, que dice que era el discípulo amado, se recostaba en el pecho. Él pudo haber sido más introvertido, no sé, ¿verdad? Un Pedro, como decías, un toro. Pablo más loco que Pedro, ¿verdad? O sea, venía con un background mucho más fuerte. Pero al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que nos potencializa como nosotros hemos sido diseñados, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces por eso es tan importante la relación con el Espíritu, porque lo que forma, de lo que hablabas, de los diferentes temperamentos, es nuestro carácter, para que nosotros podamos regular nuestro temperamento, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que el carácter es el marco regulador de nuestros temperamentos, pero al final de cuentas, el poder depender del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, usted no está sola, no está solo, sino que está el Espíritu de Dios con nosotros. Y aquí quiero ponerle la otra parte, porque el pasaje también nos habla de Judas. Judas, la culpa de lo que hizo. Yo me pongo a veces a analizar y digo, ¿qué hubiera pasado si Judas dice, me arrepiento? Hice mal. ¿Será que puedo recibir gracia? ¿Puedo recibir perdón? Uh-huh. Pero el tipo, la culpa de lo que hizo,
lo hizo aislarse, lo hizo apartarse y aquella condición de decir yo no soy digno, ¿verdad? Lo que acabo de hacer. Y pues el pasaje nos cuenta cómo terminó Judas. Quizás nosotros hoy podemos estar también actuando de esa forma, aislarnos, autocondenarnos, de decir yo hice esto, estoy haciendo esto mal, no merezco, y apartarse, no merezco la compañía de nadie, no merezco ser digno de este grupo de personas. Y quizás es un buen momento para que nosotros hoy le pidamos al Espíritu Santo y le digamos, Espíritu Santo, ven y si yo me siento indigno, hazme digno, ¿verdad? Si me siento no santo, santifícame, Espíritu Santo. Y yo quiero pedirte, Eduardo, ¿qué tal si nos diriges en este tiempo de oración y le pedimos al Señor que nos haga sentir suyos? Claro que sí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder entender de que no estamos solos, que tu Espíritu está con nosotros, que es importante una vida en unidad, pero sobre todo, Señor, el poder reflejar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que tu segunda venida será para gloria, pero mientras tanto nosotros podamos modelar lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Así que empezamos con un nuevo subtítulo que se llama La soledad y su influencia en la salud. La autora empieza diciendo, hace unos años viajé a Colombia para impartir varias conferencias a profesores, alumnos y padres de chicos de distintos colegios. En una de las sesiones pedí a los jóvenes que escribieran en un papel algún tema que les interesara tratar juntos. Me entregaron las hojas y leí las primeras frases. Me siento solo. ¿Cómo combatir sentir que no formas parte de ningún grupo? Mi vía de escape son las redes sociales. Tengo varios perfiles para paliar la sensación de soledad. Nadie me quiere de verdad, entre otras. Por la noche, ya en el hotel, terminé de leerlos todos. Más de la mitad trataba sobre el sentimiento de soledad. Fui consciente en ese preciso momento de que este era un tema primordial de que había que hablar. Durante los siguientes días en Colombia, dediqué en todas las sesiones un apartado a la soledad, porque me había dado cuenta de que era una cuestión que afectaba a muchos de los oyentes. En alguna ocasión, vislumbré ojos humedecidos por las lágrimas y posteriormente surgían muchas preguntas sobre ello. Marian, ¿por qué a veces noto el dolor de la soledad con la misma intensidad que un dolor físico? Me preguntó un muchacho el último día. Duele que no te quieran, le respondí. Hay que hallar maneras de paliar el vacío emocional, sanar las heridas que impiden conectar de forma sana con los demás y encontrar esas personas vitamina que nos llenan el alma y hacen que nos sintamos acompañados en la vida. La soledad, esa sensación creciente del ser humano de sentirse solo, cada vez existen más factores que nos conducen por una pendiente hacia un estado de desierto social donde uno se ve apartado y desconectado de los demás. Piensa, si no, en el efecto que producen en nosotros la tecnología, la disminución de la natalidad, el envejecimiento de la población, los horarios disparatados, la epidemia de rupturas matrimoniales o lo devastador que fue para muchos vivir aislados por la COVID. Cuando nos sentimos solos, involuntariamente se activa en cada uno el modo alerta, el modo supervivencia. Si te sientes solo o llevas una herida de abandono, entenderás la razón por la cual a veces tu mente y tu atención no funcionan como te gustaría. Pretendo darte alivio a muchas de esas heridas, conscientes o inconscientes, que te impiden disfrutar de forma sana de las relaciones humanas. Ser capaz de diagnosticar, analizar y enfrentarse a ello puede ser el primer paso para paliar esa angustia y esa sensación de ausencia social. La idea es clara, todos somos más fuertes cuando nos sentimos queridos. La dopamina que producen las redes sociales, ese subidón de placer instantáneo que nos saca de malestares, ese boom de likes, de stories y de videos, pero eso precisamente nos dificulta llegar a la soledad buena, a la necesaria para conectar con lo más infinito de nuestro ser. Si logras todos los días estar a solas contigo mismo, acusando tus pensamientos
Encauzando tus pensamientos e ideas, estás apostando por tu mejor persona física y mentalmente. Un reciente estudio de la Fundación 11 y Ayuda en Acción arroja cifras espeluznantes. El 26% de los jóvenes españoles entre 16 y 19 años sienten soledad no deseada. Casi la mitad de ellos lleva más de 3 años en esa situación. ¿A quién no le ha molestado que un grupo de amigos organice una cena y no sea invitado? Que te humillen, que te fallen y rechacen. La molestia que sentimos en esos momentos puede definirse como una experiencia emocional desagradable que se origina al creerse poco querido o excluido de algún grupo. Al sentirnos solos de manera involuntaria, el cuerpo activa su modo alerta, su modo supervivencia, y ello hace que el organismo y la mente cambien. Las relaciones sanas alivian la peor de las heridas. Por el contrario, cuando nos sentimos solos durante un periodo largo de tiempo, esto nos perjudica tanto física como psicológicamente. Se han realizado múltiples investigaciones al respecto. Una de las más interesantes de la Universidad de California estudió qué sucede en el cerebro cuando uno se siente rechazado o excluido. Descubrió que los efectos del dolor social, desde un punto de vista neurológico, son similares a aquellos producidos al recibir un dolor físico. Es decir, cuando una persona siente dolor por una herida, lesión o fractura, se activa la corteza cingulada anterior. Sentirse rechazado estimula esa misma zona del cerebro. El dolor social y el físico duelen de la misma manera. El hecho de recordar ese instante de rechazo segrega cortisol. Por lo tanto, el dolor físico y social, ambos son causa de estrés. Hay otros datos importantes que quiero compartir. La soledad acompaña a múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas neurológicas, oncológicas y psiquiátricas. Y es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de padecer ansiedad, insomnio y numerosas dolencias físicas. Las personas socialmente saludables tienen un 50% menos de probabilidad de morir prematuramente, lo que significa que la soledad está a la altura de otros factores de riesgo más evidentes, como el consumo de alcohol, el tabaco, la obesidad o la falta de ejercicio. Las relaciones saludables nos protegen, la soledad nos enferma. Existe un estudio que relaciona la soledad y la depresión con el deterioro cognitivo. En Harvard se realizó un ensayo sobre los procesos mentales para elaborar información. Les llevó 12 años y su conclusión fue clara. La depresión y la soledad están íntimamente relacionadas. Si la depresión que se padece es grave, el peligro de desarrollar una enfermedad neurológica es mayor. Recientemente se ha visto que existe un vínculo entre la soledad y la demencia vascular, el Alzheimer y otros tipos de deterioro cognitivo. El doctor Robert Baldinger, actual director del área de estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, ha realizado el trabajo longitudinal más importante sobre felicidad, bienestar y envejecimiento. Comenzó en 1938 midiendo múltiples variables en voluntarios de diferentes condiciones sociales, económicas y culturales para predecir que ayudaba a envejecer de la mejor manera y más saludable manera posible. Las conclusiones a las que ha llegado son claras. 1. La soledad nos deteriora físicamente, emocionalmente y cognitivamente. Sentirse solo altera la capacidad de conectar de manera sana con el presente. No pensamos, ni decidimos, ni planificamos de modo adecuado. Sentirse acompañado y aceptado mejora la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de tomar decisiones de forma adecuada. Es por esto que debemos estar conscientes y alertas de no sentirnos solos y de procurar que las personas que amamos a nuestro alrededor no se sientan así. Podemos hacer una gran diferencia mostrando empatía y amor. Y es muy interesante lo que está hablando Marian Rojas Estapé, porque cuando está hablando de sentirnos acompañados, no está diciendo de tener una persona a la par, porque precisamente estamos en la era en donde hay personas sentadas a la par, pero no están acompañados. Cada quien en su teléfono, cada quien en su mundo. De hecho, es muy común, que no significa que esté bien, ver familias sentadas en un restaurante, por ejemplo, y todos en su teléfono. Están sentados en la misma mesa, pero no están acompañados. Están sentados nada más a la par. No hay una relación. Y ella está hablando de acompañamiento y está hablando, ese acompañamiento habla de una conexión.
¿verdad? Una conexión no solamente de presencia física. Y el reto que ella nos deja, porque dice, a veces noto el dolor de la soledad como una intensidad, como el dolor físico. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido ese rechazo de decir, ¿y a mí por qué no me invitaron? ¿Verdad? y ciertamente es doloroso el hecho de decir, ¿y a mí por qué no me tomaron en cuenta? Invitaron a todos y a mí por qué no. Y es un dolor. Pero digamos, ¿cómo trabajamos con esas situaciones de rechazo que todos las hemos vivido en algún momento? ¿Cómo trabajamos con esa parte? ¿O solamente nos quedamos ahí con esa carga de cortisol y ese daño mental? Porque lo repetimos, ¿verdad? Lo repetimos y cada vez que lo repetimos generamos de nuevo ese dolor. ¿Cómo trabajamos con eso? Y yo creo que esa es la palabra más importante, tal vez, trabajarlo, ¿verdad? No reprimirlo. Aquí ella está hablando acerca del dolor que produce el rechazo, el que produce el estar solo, pero sentirnos solos porque no estamos acompañados. Y ella habla de 3 cosas, ¿verdad? Primero, lo importante es diagnosticar. Y quiero serles bien honesta, lo más difícil es ser introspectivos, es hacer esa pausa y decir, ¿por qué me dolió que no me invitaran? ¿Quién no me invitó? ¿Verdad? O sea, y decir, bueno, realmente me hace sentir rechazado porque tal cosa, o es la persona, o es porque Entonces empezamos a identificar y adentrarnos a nuestro corazón para realmente encontrar sanidad. Y personalmente, unido a la actividad que tenemos hoy de estarles diciendo quién llenó ese vacío, es llevárselo a Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Será que no me siento validado por ti? ¿No me siento amado por ti? ¿Que siento que tengo que depender de los demás? ¿O me siento amado de la invitación de los demás? Así que es mucho más profundo. Quisiera como darte una respuesta como más concisa, pero al final es tener esa introspección, irnos para adentro, hacernos preguntas importantes a nosotros de por qué nos está afectando la falta de invitación o el rechazo. Ahora bien, digamos, ella también menciona esas huellas de abandono, ¿verdad? Porque de repente yo siento que todos deberían de invitarme porque en el pasado alguien me abandonó. Un papá, una mamá. Correcto. Y entonces tengo esa necesidad de ser tomado en cuenta. Y digamos, eso es un área para sanar también. Algo interesante que cabalmente hablaba sobre estadísticas y los abandonos y las familias monoparentales. Muchos de los mensajes que hemos estado recibiendo de la audiencia viene ahí. O sea, viene aquí comprueba la estadística, llamémoslo así. Pero yo creo que al final de cuentas, por ejemplo, si alguien tenía ese sentir de abandono, de rechazo, era yo. Pues, o sea, yo fui abandonado por mis padres, fui adoptado, crecí en una familia que me amó, nunca me hicieron sentir parte como el adoptado de la familia, ni nada por el estilo. Yo me sentía solo. O sea, yo un diciembre en una reunión familiar dije, ninguno de estos tiene mi ADN, pues. O sea, ¿verdad? Que toda la culpa de yo ser el más guapo de todos, decía yo, ¿verdad? Pero, o sea, al final de cuentas, ese abandono y ese rechazo fue el que como el inicio de muchas cosas que tomé malas decisiones por hacer. Y yo sí, realmente cuando hablo con personas que han sido adoptadas o familias que van a adoptar a hijos, no es tanto el amor que uno les pueda dar, ¿verdad? Porque a mí me amaron incondicionalmente y en algún momento rechacé ese amor por ese mismo abandono. Hasta que llegó el Señor a mi corazón y pudo comenzar a transformar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es un crecimiento endógeno, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Entonces, yo creo que es muy importante cabalmente lo que decía Florecita. Es difícil hacer ese autoanálisis, ¿verdad? Esa autorreflexión de por qué. Eso es una madurez ya muy compleja, ¿verdad? El decir, ¿por qué me habría afectado que no me invitaron a la refa, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos da la ayuda y también llegar con un profesional de la psicología o acercarse a alguien también nos puede ayudar. Un pastor, por ejemplo. La palabra dice que en la multitud de consejos existe la sabiduría, ¿verdad? Entonces yo creo que es un complemento entre el Espíritu Santo, la autorreflexión y buscar a otros para poder salir adelante. Me gusta mucho porque ella menciona solo en esto que acabamos de leer varias veces el término saludable o sano, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar acompañados y no necesariamente en un ambiente sano.
podemos tener relaciones con otras personas y no necesariamente de manera saludable, sino que es poder buscar tener esa relación con los demás, poder tener eso de lo que hemos estado hablando, pero de manera saludable. Y yo solo pensaba en algo, y es esa introspección de la que hablábamos ahorita, que tenemos que hacer, pero yo quisiera decirle, ¿sabe qué es lo más lindo? Es hacerlo, pero invitando al Señor para que Él sea verdaderamente quien nos muestre qué es lo que está ahí adentro. Porque nosotros mismos podemos hacer una introspección y de todos modos vamos a emitir juicios fundamentados en lo que yo creo. O sea, pues yo puede ser que haga una introspección y diga, sí me siento solo, pero es que sí, y comenzar a justificar. Tengo razón. Pero fíjense que en el Salmo 139 es una de las escrituras, ¿verdad?, más conocidas, y David, que verdaderamente a mí me impresiona la valentía y la vulnerabilidad de poder presentarse delante de Dios y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es hacer esa introspección, pero no solo yo, ¿verdad?, sino que es, Señor, yo te pido que tú seas quien analice mis pensamientos. Muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. Y miren, es impresionante porque muchas veces nosotros nos sentimos las víctimas y cuando invitamos al Señor a hacer ese camino por dentro, nos damos cuenta y el Señor nos dice, no, o sea, no es así. Y duele, pero tenemos que reconocer y decirle, Señor, tienes razón. O sea, definitivamente es un tema mío, no es un tema de los demás. Y comenzar por ahí. Entonces, creo que es eso, o sea, es verdaderamente pasar por un proceso de manera saludable. Y otra cosa que quisiera yo tal vez solo reforzar es todo lo que nosotros podemos buscar de ayuda nos va a ayudar, como decía ahorita, a hacer ese diagnóstico, que es muchas veces lo más difícil. Y hacer el diagnóstico y por ahí comienza todo. Y me gusta porque la misma autora dice, el primer paso es, y dice, hacer ese diagnóstico y todo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que nosotros como cristianos tenemos la verdadera solución. Es lindo poder descubrir, incluso pedirle a alguien que nos ayude, digamos, a un profesional que nos ayude a poder diagnosticar. Pero al final, yo lo decía el programa pasado, y miren, para mí ha sido tan importante que por eso lo repito por todos lados. Ustedes, parezco loco, pero lo repito porque lo creo con todo mi corazón, y es, Dios tiene el monopolio de la sanidad del corazón. O sea, todo esto nos va a ayudar a nosotros para poder llegar y decir, ok, aquí está el problema, pero ¿sabe qué? Solo Dios puede sanar realmente nuestro corazón. Entonces, poder llegar con Él y decirle, Señor, aquí está mi corazón, sánalo. Y el Señor no solo puede, sino que quiere hacerlo. Así que invitémoslo siempre a que sea Él el que pueda venir y tomar nuestro corazón y sanarlo realmente. Porque si no, a veces vamos a tomar algunas medidas, incluso medicamentos, que nos pueden dar una satisfacción momentánea, pero no necesariamente una sanidad total, ¿verdad? Pero Dios sí puede hacerlo. Y fíjate que, sí, perdón. Algo que cabalmente hablabas de eso y me impacta de lo que ella decía, ¿verdad? Es que como un sentimiento que aprovecha el enemigo te llega a causar tanta enfermedad. Sí. O sea, deteriora tu salud. Yo ahí pondría una, allá en mi pueblo le decimos red flag, ¿verdad? O sea, le levantamos la bandera roja y decimos, óigame, yo no quiero seguir viviendo esto. O sea, ¿cómo voy a cederle terreno al enemigo para seguirme enfermando y viviendo de esta forma en cautividad cuando el Señor me está dando libertad? ¿Verdad? Y comenzar a trabajar sobre esa área. Y yo sé que en este momento hay muchas personas que el Señor les está hablando y está reconfortando su alma y está entendiendo. Tal vez no somos, solo Florecita aquí es la profesional del área, ¿verdad? Pero en el sentido de que tal vez nosotros no somos. Es el Espíritu Santo el que te está hablando hoy y te está diciendo que hoy es el tiempo de comenzar a dejar esa área y comenzar a dar ese paso para la libertad. Y es un momento muy adecuado para que precisamente oremos, Ricky, y le pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad? Quizás hoy hay amigos que están necesitando esa sanidad interior. Sí, oramos. Y ¿sabe qué es lo lindo? Oramos creyendo que tenemos a Dios que nos escucha. No lo hacemos solo por retórica, sino que verdaderamente llegamos con Él porque sabemos que Él está escuchando, su oído está abierto para poder recibir nuestras oraciones y por eso le decimos, Señor, gracias porque tú estás aquí por nosotros. Gracias porque tú estás aquí para nosotros. Gracias porque en ti nosotros encontramos ese consuelo que no encontramos en ningún otro lado. Gracias porque estuviste dispuesto incluso a venir a esta tierra, a morir y padecer por nosotros para abrirnos el camino hacia el Padre. Así que Jesús, hoy te pedimos que seas tú quien nos dirija al Padre, que seas tú quien nos muestre quiénes somos, que seas tú quien nos pueda mostrar nuestra verdadera identidad, que seas tú a través de tu Espíritu Santo que nos muestre que no estamos solos, sino que estás con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Así que hoy venimos a ti y te pedimos que seas tú quien tome nuestro corazón,
Y te invitamos a hacer ese camino interno con nosotros y pedirte que seas tú quien revele qué hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son aquellos caminos de maldad que hay? ¿Cuáles son aquellos sentimientos que no deben estar ahí, que están equivocados? ¿Qué es eso que está ahí que tenemos nosotros que cambiar? Te lo pedimos, por favor. Acompáñanos y haz tú la obra que solo tú puedes hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Ricky. Y yo quiero invitarlo para que no se pierda, porque al volver nosotros le vamos a contar qué vacíos de nuestra vida llenó el Señor cuando lo conocimos. Y vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y sí que seguimos con este subtítulo que dice soledad versus aislamiento. La soledad se presenta de diferentes maneras y con distintos matices en los seres humanos. No es lo mismo soledad que aislamiento. Este último, es decir, el aislamiento, implica mantener un contacto nulo o casi nulo con otros. Por lo tanto, es un estado objetivo. La soledad, en cambio, es un estado emocional subjetivo, derivado de no ser capaz de encontrar o mantener las relaciones personales que uno desearía. Y digo que es subjetiva, ya que no depende de tener o no un círculo correcto y sano de amistades, sino que proviene de un desequilibrio entre lo que nos gustaría tener y lo que en realidad tenemos. El problema surge cuando vives en un estado de soledad indeseada. Sí, mientras lees estas páginas te detienes un instante y piensas en algún momento en el que te hayas sentido realmente solo, con una enorme sensación de vacío, sabes a qué me refiero. Eso es no tener a nadie a quien agarrarte cuando lo necesitas. Y todos tenemos cierto miedo a la soledad impuesta. Hay personas que cuentan con una red social y familiar buena y a pesar de ello no saben conectar emocionalmente y sienten esa punzada de vacío en muchas ocasiones. Otras notan que les falta algo o alguien especial. Otras sufren al tener que enfrentarse a conflictos con su entorno de forma frecuente. Cada caso es un mundo. A veces lo que existe en el origen es una herida interior no sanada que activó un estado de hipervigilancia. Puede ocurrir que un ser querido les fallara o que tras una traición surgiera el miedo a ser engañados. La soledad bien elegida puede ser el punto de partida para el autoconocimiento. Cortar con el cúmulo de estímulos externos ayuda a frenar esa intoxicación de cortisol en la que se encuentran inmersas gran parte de la sociedad. Es difícil profundizar de forma sana en nuestras ilusiones y metas con el bullicio del ruido exterior. A la gente de mi entorno siempre les recomiendo una escapada una vez al año a un lugar retirado y solitario para asentar las bases de los siguientes meses, realizar un análisis de la situación y ver qué puntos tiene que trabajar más y mejor. Entrar en el interior a través del silencio lleva a procesos de mejora y crecimiento. La soledad positiva surge cuando buscas el aislamiento, la tranquilidad o el silencio de manera voluntaria para poder analizar mejor tu vida, para planificar tu futuro o simplemente recuperar fuerzas. No tener gente alrededor, en estos casos, supone un bálsamo de paz y serenidad. Las personas que saben vivir solas disfrutan de su mundo interior sin la necesidad de la presencia de otros. En estos casos no se sienten solas, ya que cuentan con esa red social a la que pueden acudir para realizar actividades, compartir ilusiones o sentirse acompañados cuando lo necesitan. En definitiva, solamente si somos capaces de sumergirnos en la soledad, podremos otorgarle a esta vida repleta de sinsentidos y contradicciones un verdadero significado que nos permita convivir en serenidad. Saber estar a solas con uno mismo, desde la parte más consciente y física hasta la más espiritual y emocional, se convierte en una herramienta maravillosa para sanar, crecer, aclarar ideas o conflictos internos, conectar con lo importante y mejorar el sistema inmune. Podemos no sentirnos solos dando un paseo por el monte sin ninguna compañía y en cambio sentirnos terriblemente solos pese a estar en una ciudad rodeados de gente. Varios investigadores estadounidenses de la Universidad de Virginia, tras realizar un estudio, concluyeron que muchas personas preferían recibir ligeras descargas eléctricas antes que sentir la soledad. Sí, pero preferían estar electrocutados antes de estar solos o en silencio. Te lo explico.
Este grupo, liderado por el doctor Timothy Wilson, dejó a varios estudiantes en una sala cerrada sin decoración. No tenían que hacer nada, tan solo reflexionar y pensar entre 6 y 15 minutos, que no es nada, 6 y 15 minutos. Al terminar, se les cuestionaba sobre su estado anímico y su estado mental. Y la mayor parte, es decir, el 83% reconoció que no se sintió cómodo y que la experiencia les había costado. Este mismo experimento se realizó después en un entorno familiar, en sus casas. Los voluntarios admitieron que no habían disfrutado de ese momento. Algunos confesaron no haber conseguido quedarse a solas con sus pensamientos en paz y que habían tomado el celular o algún otro distractor. Los investigadores fueron modificando los escenarios hasta que llegaron a un punto en el que, a plena soledad, sin actividad, se les permite realizarse pequeñas descargas eléctricas si lo deseaban. Un experimento para ver cómo se llevaban con el silencio y la soledad. De primera, ninguno mostró interés en hacerlo. Los resultados fueron sorprendentes. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres se aplicaron ellos mismos la descarga. Preferían la descarga a sentir soledad o silencio. Sentirse tan incómodos y en malestar a solas con nuestros pensamientos puede tener varias causas. Parar de golpe y toparse con uno mismo, observar el cúmulo de ideas que surgen, los miedos a veces tapados por la hiperactividad y la hiperestimulación a la que estamos sometidos, da vértigo. Quizá si alguno o alguna vez lo has intentado, hayas sentido miedo a encontrarte o a descubrir algo en tu interior que pudiera activar dolor, sufrimiento o soledad. Te cuento el caso de Susana. Ella tenía pánico a la enfermedad y a la muerte. Su padre, su tía y su abuelo paterno habían fallecido de una afección neurodegenerativa y le habían recomendado realizarse algunas pruebas genéticas. Había pospuesto la prueba porque no se sentía preparada para ello. Era madre de 3 hijos, trabajaba como teleoperadora en una empresa telefónica y su marido llevaba meses con pequeños trabajos, pero insuficientes para llegar a fin de mes. Un día en la compañía en la que trabajaba, invitaron a los empleados a una sesión de mindfulness con un especialista. Feliz de tener un rato para descansar, acudió. Cuando llevaba un par de minutos en silencio, comenzó a sentir una enorme angustia. Lo único que le venía a la mente era: debes ir al hospital a realizarte los análisis. Estás posponiendo un tema de salud importante. Tienes miedo. Su mente no la dejaba en paz y los pensamientos tomaron a qué pasaría si enfermara y quién se encargaría de los niños. En ese momento se levantó de un brinco. Se sentía mareada, el corazón le latía a 1000 por hora y la respiración era entrecortada. Dijo a sus compañeros que regresaba a su puesto, que tenía muchos asuntos pendientes que resolver. Cuando Susana me contó esta experiencia, admitía que le había dado miedo parar, quedarse a solas con ella misma. Solo con pensar en eso se angustiaba. Tuve que tratar con ella el miedo a la enfermedad y aliviar el duelo de su familia. Se había echado al hombro demasiada carga y no podía más. Su vía de escape para no pensar era hacer y hacer, no descansar. Me reconoció que se automedicaba con benzodiazepinas para conseguir desconectar a la hora de dormir. Cuando sufres con tus propios pensamientos, necesitas compartir tiempo con otra persona. Ten cuidado de buscar sustitutos a ese vacío como la tecnología, la comida o el alcohol. Estos se pueden convertir en anestésicos emocionales, en herramientas fáciles para calmar ese enorme pico de cortisol que provoca el abandono, la soledad, la falta de pareja, el rechazo o el mismo duelo. El miedo a la soledad conduce a una necesidad imperiosa de alejarnos de nosotros mismos. Y no tratarla es la peor forma de lidiar con ella. Necesitas ver de frente a la soledad y saber que está bien elegir momentos de paz interior y de calma y tomar una pausa para seguir adelante. Lo que Marian Rojas está presentando en este texto es desafiante y me impacta mucho esta frase: el estado de soledad es no tener a nadie a quien agarrarte cuando lo necesitas. Porque yo creo que todos hemos pasado en algún momento situaciones de crisis. Yo quiero contarles acá un testimonio personal. Hace algunos meses, hace un par de años, pasamos una crisis familiar y
Y resulta que en medio de esa crisis familiar, uno tenía expectativas. Nosotros pertenecemos a una congregación y teníamos ciertas expectativas, pero el asunto fue que en medio de la crisis, muy poca gente se acercó a preguntarnos cómo estábamos. Y la estábamos pasando mal. Y muy poca gente se acercó. Y un día conversando con mi esposa, le abrí mi corazón y le digo, mira, estoy frustrado porque yo pensaba que era amado, ¿verdad? Y no me sentía amado. Y ella me abrió su corazón y coincidíamos en eso. Y eso nos llevó a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo mal? Y entendimos que algo estábamos haciendo mal y lo que descubrimos fue que nos habíamos aislado. Llegábamos a actividades de iglesia, llegábamos ahí, estábamos, terminábamos y salíamos. No teníamos tiempo para compartir con nadie, para convivir con nadie, para sentarnos a tomar un café con alguien. Nosotros mismos cerramos las puertas. Y entonces ese día ahí, entre lágrimas, decidimos cambiar. Y dijimos, vamos a cambiar esto, vamos a abrirnos, vamos a mostrarnos amigos, porque sí decíamos, tenemos amigos, sin embargo no teníamos tiempo para. Y entonces decidimos cambiar eso. Meses después vino otra situación, nace Gabriel y hubo una crisis ahí con su salud. Y fueron como 8 o 9 meses de diferencia de una crisis a la otra. Y Gabriel nace y en medio de esa crisis hubo gente que se acercó. Y cambió, fue una cosa diferente. Y nosotros pudimos notar que nosotros habíamos sido promotores de la soledad. Y en medio de esa crisis, en la primera no tuvimos de quién agarrarnos. Sí, el Señor estuvo con nosotros y el Señor nos fortaleció, pero honestamente hubiésemos querido tener hermanos, hombros en donde llorar y no los tuvimos. En la segunda crisis hubieron hombros, habían personas ahí cerca, pero nosotros necesitamos descubrir algo. El Señor estaba con nosotros, pero quizás nosotros mismos cerramos las puertas. Y lo menciono porque ella está hablando del estado de soledad, no tener a alguien a quien acudir en medio de una necesidad, en medio de una crisis. Y puede que hoy nosotros mismos estemos diciendo, no, yo sí tengo gente y aquí estoy rodeado, pero en medio de la crisis te estás ahogando solo, estás de repente hundiéndote, o hay alguien con quien puedas contar. ¿Y qué tipo de gente también, diría yo, verdad? Porque como ella bien dice, el alcohol, las sustancias, incluso el automedicarse o incluso solo la meditación sin Jesús puede ser un anestésico para realmente el dolor emocional que tenemos, pero eso no te va a llevar a la sanidad real, ¿verdad? Entonces, rodearse de gente que te acerque a Jesús y que te invite a tener una sanidad real en tu corazón, algo que realmente es duradero, es permanente. Si nosotros nos estamos llenando de anestésicos, ¿verdad? O sea, es decir, de pastillitas para aliviar el dolor y no enfrentar el monstruo que llevamos dentro, solo nos va a traer amargura. Ese estudio me parece espectacular, ¿verdad? ¿Se imaginan? Quedarse solo y que vengan esos pensamientos o eso, y que ellos intencionalmente digan, ay, aunque sea malo electrocutar. Eso es lo más divertido. Para pensar en otra cosa o para activar otra parte del cerebro, literal, como para desactivar el dolor, es lo más difícil. Y yo creo que sí, siendo honesta, no es fácil. No es fácil acercarnos a nuestro corazón, empezar a ver lo feo, el dolor, como ella decía. El dolor emocional es tan fuerte y activa las mismas sensaciones que el dolor físico. O sea, hay gente que se cae desde el 3er piso, 5º piso, o sea, haga cuenta, sí, uno siente que se va literalmente a ahogar, a morir, que no puede respirar de sentir el dolor emocional que uno puede tener adentro. No lo puede hacer solo. O sea, yo les digo, no lo hagan solo. Necesitan a Jesús. Así es. Y la otra cosa impresionante es cuando se habla de meditar. También a veces satanizamos la meditación, ¿verdad? O sea, pensamos que todo es malo. Y hace poco yo tuve la oportunidad de estar en el interior de la República y es un lugar muy bello en donde estuvimos con la familia y me dio chance de levantarme muy temprano y poder gozar de la naturaleza. Y me di cuenta de que mi mente estaba tan agobiada que yo, en vez de apreciar lo que tenía enfrente, pensando en los problemas y pensando en vez de apreciar. Y yo creo que el momento de separarse y tratar de ser intencional en mis pensamientos, uno se va a dar cuenta de qué es lo que está comiendo todo el día, ¿verdad? O sea, en el sentido de, híjola, yo debo dejar de rumiar, y perdón que ponga esta expresión, este pensamiento, y mejor disfrutar el entorno en ese momento. Porque lo decías, no es solo alejarse físicamente. Y yo se lo comentaba al inicio del programa a Julio. El tiempo de separarse es holístico. Hay muchas cosas alrededor que nos tienen que llevar a poder concentrar eso.
Y algo que me sirve mucho a mí cuando yo me aparto es llevar mi Biblia. Eso sí no lo dejo, porque en un momento de reflexión yo puedo buscar en la palabra algo que el Señor quiere decirme basado en ese pensamiento que Él está poniendo en mi mente, ¿verdad? Y eso me ayuda a desconectarme. Yo creo que es importante todo lo que hemos dicho, pero Florecita tenía razón ahorita, ¿verdad? O sea, la meditación sin el Señor es solo una buena introspectiva, y peor si no la pones en ejecución, peor aún, ¿verdad? Porque solo lo pensaste pero no lo hiciste. Creo que tiene que ir de la mano el acompañamiento del Señor. Inclusive si usted va a ir con un profesional, pedirle al Señor que ese profesional realmente dé la respuesta que uno está buscando. Ujú. Y todo esto requiere tiempo, requiere intención. O sea, no se va a dar dentro del ajetreo del día a día. Tenemos que tomar la decisión de apartarnos. A mí me gusta mucho porque ella misma dice que le recomienda a sus pacientes y a las personas que tienen a su alrededor una escapadita. Y fíjense que es impresionante, pero si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús varias veces nos muestra que Él se iba aparte. Él pasaba tiempo con sus amigos, pasaba tiempo con los discípulos y con la gente, pero también se iba aparte. Entonces, yo sí les digo, o sea, para mí ha sido muy importante el entender que necesito mis tiempos a solas. Se me da más fácil creo que por mi temperamento. Yo me doy cuenta que las personas, digamos, a un sanguíneo, dígale que se vaya a apartar un día y se vuelve loco, pero es eso. Y cuando nos casamos con Evelyn, y se los cuento rápidamente, Evelyn es sanguínea, una de sus dentro de su temperamento, ella es flemática sanguínea. Me acuerdo que yo le dije que necesitaba un tiempo para apartarme y me fui. Y ella se puso muy nerviosa, o sea, verdaderamente se asustó. Que dijo, ¿y qué le pasa? ¿Verdad? Y después me comenzó a conocer. Ahora llegó al punto que ahora molesto que Anda me dice, tu tiempecito. yo siento que ya te hace falta tu tiempo a solas. O sea, ¿verdad? Pero miren, es genial poderse apartar. Y cada quien sabrá cuánto tiempo puede apartarse, porque no es fácil, pero apartarse es eso, y poder bajar las revoluciones, dejar la tecnología digital por un lado, llevar la Biblia, conectarse con el Señor. Miren, Dios nos habla a través de la naturaleza hay que apreciarla, Dios nos habla, y tomar esos espacios verdaderamente son súper, súper necesarios y sanadores. Así que, por mucho que le cueste, tómese, mire, de verdad, pida un día de vacaciones, pero váyase a estar apartado. Y Florecita mencionaba esta parte de la dependencia de aprobación, pero digamos también está el otro extremo de la autosuficiencia, de cuando decimos, no, yo no necesito ni a la gente. Y uno dice, no, estoy bien, yo no sufro esas cosas porque yo soy fuerte, y etcétera. Pero en el interior, ¿cómo estamos? Y quizás hoy estamos sufriendo soledad en silencio, ¿verdad? Y nos estamos ahogando en eso. Y la pregunta, ¿y quién está conmigo? ¿Quién me ayuda? Incluso podemos decir, Dios está conmigo y es todo lo que necesito, pero nos estamos ahogando en amargura, en frustración, en lo que hablábamos en el primer bloque, ¿verdad? A mí no me invitan, a mí no me toman en cuenta, y estamos con ese resentimiento. ¿Cómo estás hoy? Y yo quiero invitarte ahí donde te encuentras a que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos hable. Hablábamos en el primer bloque de que el Señor Jesús ofreció al Espíritu Santo y dijo, les conviene que yo me vaya para que Él esté con ustedes. ¿Qué tal si le decimos hoy al Espíritu Santo, revela la condición de mi corazón? Oremos. Padre, nos presentamos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, revela la condición de nuestro corazón. Estamos hoy nosotros sufriendo de soledad en silencio. Está nuestro corazón lleno de amargura, de frustración a causa de la soledad. Quizás en tu interior estás anhelando el hecho de que haya alguien que te pregunta cómo te encuentras, que haya alguien que te diga cómo estás. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, hoy revélanos cómo se encuentra nuestro corazón y háblanos. Trae tu paz y tu consuelo a nuestra vida. Espíritu Santo, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Y creemos que tú eres la fuente, el centro de nuestras relaciones. Tú eres a quien necesitamos primeramente, pero si también nos hemos aislado a nivel de relaciones con otras personas por nuestro temperamento, por malas experiencias, o quizás hasta por nuestro pecado, hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, trae sanidad. Llena tú nuestro corazón y permítenos, indistintamente de nuestro temperamento, Señor, permite que nuestro corazón y nuestra vida esté abierta a tener relaciones con personas que traigan sanidad también a nuestra vida, conexiones saludables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué se llevan del programa de hoy? Otra vez siento la vista.
Yo si pudiera dejarles algo o decirles que no se les olvide es que ustedes puedan tener esos tiempos donde puedan hacer introspección, tener esa reflexión. Tal vez hoy usted va a necesitar meterse en el baño de su casa, en el baño de la oficina, porque necesita hablar con Dios. Y el Señor me traía este pasaje que está en el Salmo 139 y donde empieza a decir, ¿a dónde me voy a ir? Y dice, yo me podría ir a lo más profundo de la tierra, podría irme a cualquier lado, pero en todos lados va a estar el Señor y Él quiere estar ahí y termina diciendo esto, aún ahí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. Así que busque ese tiempo con el Señor. Amén. Eduardo. La soledad no se llena con cosas, sino que solamente con el Espíritu del Señor. Y yo me quedo con lo que leímos en Hechos, ¿verdad? De que el Espíritu de Dios nos acompañará para hacer grandes cosas para la gloria y honra del Padre. Yo creo que ahí es donde yo me quedaría. Gracias que dejó a su Espíritu acá para que nos acompañe. Amén. Ricky. Es eso, yo creo que ya lo dijeron todo, es aprovechar que el Señor desea estar con nosotros. Mira, es impresionante el dimensionar que Él quiere estar con nosotros, así que aprovechemos eso, tomémonos de su mano y pidámosle que Él nos muestre su presencia en nuestra vida y todas las cosas comienzan a caer en su lugar. Y Marian Rojas habla y dice, encuentra tu persona vitamina. Y qué genial que estés rodeado de personas que traen salud a tu vida a través de esa relación, pero que no falte la relación más importante, que es la relación con Jesús y la relación con su Espíritu Santo. Así que quiero dejarte esto y hacer la invitación a todos a que despidamos el programa de hoy diciendo que gracias a Dios hoy es lunes, pero lo digamos así con muy bien, qué fuerza lindo. y con muchas ganas. Vamos. Usted se anota, sí, lo decimos juntos para terminar el programa. Lo decimos entonces. Listos. Gracias a Dios, hoy es lunes. Buen inicio de semana. Vaya con Dios.